Buenos días, damos a todas, bienvenidas, sean todas en el nombre del Señor. Hoy tenemos invitadas, gracias al Señor, por las que están accediendo a este estudio de esta mañana. Damos la honra y la gloria al Señor porque Él es fiel y verdadero. Señor, en este momento, Padre, ponemos en tus manos este estudio, que sea para gloria, honra de tu nombre, Señor, y para edificación de todo aquel que escuche, Padre, este video en el nombre de Jesús. Amén. Gracias al Señor damos en esta hora. Bienvenidas todas y todos los que están allá al otro lado de esta grabación. Dios les bendiga. Y todos aquellos que puedan acceder a YouTube, bienvenidos a este estudio. Estamos estudiando la armonía de los evangelios, estamos estudiando los evangelios, el evangelio de Cristo desde 4 puntos específicos de cada escritor. Estamos viendo al mismo tiempo el evangelio de Mateo, el evangelio de Marcos, Lucas y Juan, ¿verdad? Son 4 caras de un mismo evangelio, 4 formas de interpretación, 4 perspectivas de lo que Dios, del mensaje del evangelio de Cristo, amén. Y hemos estado estamos enfocadas en Juan capítulo 1 todavía, en los últimos versos de Juan capítulo 1, porque estamos viendo los primeros discípulos de Cristo. Estuvimos hablando que los primeros discípulos de Cristo fueron Juan y Andrés, y luego Andrés que llevó el mensaje a Pedro, ¿verdad? Y Pedro fue a Jesús, fue la primera, ¿cómo se puede decir? La primera visita o la primera vez que Pedro ve a Jesucristo. Su primer encuentro, ¿verdad? Entonces vimos cómo el Señor le habla a Pedro, le habla de su futuro ministerio. De allí vemos cómo el Señor dice que encuentra a Felipe y le dice, sígueme. La semana pasada estuvimos hablando eso precisamente. Vimos el tema, halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y estuvimos viendo de la importancia de seguir a Jesús. Vimos pues que Él nos encuentra con intención. Jesús nos ha encontrado y Él nos busca con una intención clara, y es darnos esa salvación. Una vez que el Señor nos ha encontrado, Él nos dice, sígueme. Y qué importante es que nosotros atendamos al llamado del Señor que nos dice, sígueme. Ese llamado maravilloso que el Señor nos hace, a cada una de nosotros, y tenemos que atender a este llamado. Vemos entonces cómo Jesús le dice a Felipe, sígueme, y empezamos a ver la semana pasada la gran bendición y abundantes bendiciones que desarrolla, que vienen con seguir a Jesucristo, ¿verdad? Todas las bendiciones son desatadas a nuestro favor. Y lo lindo que nosotros podemos experimentar es el conocer a Jesús, el conocer y caminar con Él. El Señor nos invita a seguirlo, a acompañarlo en este camino maravilloso, y Él nos asegura, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y el bien y la misericordia nos siguen si nosotros seguimos a Jesús, y las bendiciones nos alcanzan. Eso es lo lindo, que nosotros, cuando seguimos a Jesús, no tenemos que seguir las bendiciones. Las bendiciones nos van a alcanzar a nosotros. Nuestra responsabilidad es seguir a Jesús, seguir la justicia, y las bendiciones, ellas nos alcanzan. No tenemos que ir detrás de bendiciones. Las bendiciones están aseguradas. Y el Señor nos manda, qué importante, que en este camino de seguir a Jesucristo
nuestros ojos siempre estén puestos en Él, puestos los ojos en Jesús, porque Él es el autor y el consumador de la fe. Este es un camino maravilloso, el camino del Evangelio, el camino de la justicia. Es un camino donde podemos acceder a la presencia de Dios mismo. Es un camino de vida eterna. Estamos en el camino correcto. Pero también hablábamos la semana pasada las consecuencias catastróficas que se encuentran, que se nos pueden venir sobre todo aquel que se niega a seguir a Jesús. Y esto de negarse a seguir a Jesús, no estamos hablando específicamente de la gente del mundo. Fíjense, estamos hablando directamente de hijos de Dios que vienen al Señor, obtienen la salvación, pero no quieren seguir a Jesús, porque seguir a Jesús es un compromiso, es una entrega total. Seguir a Jesús es negarnos a nosotros mismos por seguirlo a Él. Pero cuando nosotros queremos vivir vidas acomodadas a nuestra conveniencia, acomodadas a nuestros deseos, eso significa negarnos a Jesús. Tal vez con nuestra propia boca no expresemos el hecho de que no queremos seguir a Jesús. ¿Por qué? Porque ya estamos en este camino, ¿verdad? Hemos venido al Señor, hemos sido salvos por Él por gracia, porque por gracia somos salvos. Pero una vez que somos salvos, tenemos que decidir seguir a Jesús. Esto significa, voy a negarme a mí misma, voy a negarme a las tentaciones, voy a negarme a los deseos de mi alma, voy a negarme a los deseos de mi corazón por seguirlo a Él. Entonces, eso, y la palabra de Dios nos hablábamos la semana pasada de las consecuencias de no seguir a Jesús. Dice la palabra que una de las consecuencias es que Él nos entrega a las pasiones de nuestro corazón. Y no hay cosa terrible que nosotros seamos entregados a nuestras propias pasiones. Cuando el hombre es entregado a las pasiones, es terrible porque se desencadena muerte, y no solamente muerte para sí mismo, sino también para todos los que lo rodean. La Biblia dice que en Números 14:43 dice que el pueblo fue entregado a los amalecitas y a los cananeos por cuanto se negaron a seguir al Señor. Y eso ya hemos hablado, los amalecitas, los cananeos hablan de las obras de la carne, las propias pasiones que traen muerte. Romanos también nos habla eso, que dice que por cuanto habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, Dios los entregó. Dios entrega a sus propias pasiones, a su necio corazón entenebrecido. Y vemos entonces cómo se desarrolla un mundo de calamidad y de inmundicia en la vida de aquellos que se rehúsan seguir a Jesús. Ser cristiano, seguidor de Jesús, no es un simple nombre. Ser cristianos, seguidores de Jesús, es una responsabilidad, porque Él nos ha entregado su amor y nosotros tenemos que responder a ese amor. ¿Cómo? Siguiéndolo, como entregándonos a Él completamente, haciéndolo nuestro Dios, haciéndolo nuestro Señor, sirviéndole con todo nuestro corazón. Pero terrible también porque dice que el Señor no se opone. Fíjese, todo aquel que no quiere no quiere seguir a Jesús, viene el Señor, ok, no quiere seguirme, bueno, ok, eres mi hijo, pero ¿sabes qué? Yo no voy a detener las maldiciones que tú ya tienes. Esas maldiciones generacionales que vienen en tu vida, esas maldiciones ancestrales, maldiciones de iniquidad que están en tu vida, yo no las voy a detener por cuanto no me quieres seguir, ¿verdad? Entonces el Señor habla fuertemente al respecto. Por eso el seguir a Jesús debería ser una responsabilidad, pero también yo creo que cuando conocemos a Jesús, cuando en realidad Jesucristo se ha revelado a nuestra vida y aprendemos a amarlo, más que una responsabilidad, creo que se hace por amor.
porque le conocemos y eso es lo más importante. Hay que seguirlo por las intenciones correctas, ¿verdad? Y no voy a tocar otra vez el tema de la semana pasada, solamente quiero hacer algo. La palabra de Dios dice que no es lo mismo servir a Dios que seguir a Jesús. Muchos pueden creer servir a Dios, pero no están siguiendo a Jesús, porque seguirlo es una vida rendida totalmente a Él. Todos los que dicen servir a Dios deben ser fieles seguidores de Jesús. Para esto nos lleva a agradar al Padre y poder recibir su honra. En el Evangelio de Juan capítulo 12, verso 26, el Señor dice, si alguno me sirve, sígame. ¿Se da cuenta? Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Y si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Creer, servir a Dios y no seguir a Jesús, eso da igual a deshonra del Padre. Miren esto. Muchos creen seguir a Jesús, ¿verdad? Pero no le están siguiendo. Muchos le sirven a Dios, pero no siguen a Jesús. Y esto da como resultado deshonra del Padre. La ecuación perfecta es seguir a Jesús más servir a Dios igual honra del Padre. Entonces, no es el servicio primero. Primero es el seguir a Cristo. Cuando seguimos a Cristo y el servicio que es fruto de seguir a Dios, eso acarrea la honra del Padre. Entonces, ese es el servicio que agrada a Dios. Un servicio que es producto de seguir a Jesús. Esto es importante que lo tengamos bien claro, porque solo servir a Dios puede ser religión. Y la religión no salva a nadie. El seguir a Jesús y el comprometernos con su reino es la forma correcta. Es la forma correcta de servir a Dios, de honrar al Padre. Recordemos, la ecuación perfecta es primero seguir a Jesús. Una vez que seguimos a Jesús, aprendemos a servir a Dios. Y cuando servimos a Dios, viene la honra del Padre. Repito, porque el servicio que agrada a Dios, al Padre, es el que es producto de una vida rendida al Señor Jesucristo. No es religión. Servir a Cristo no es religión. Seguir a Cristo no es religión. Es vida. Vida, agradar, buscar agradar a Dios en todo lo que hacemos. No agradar a nuestra propia alma, que porque me siento bien cuando sirvo en la iglesia. No, es agradar. ¿Cuál es tu propósito? ¿Por qué sirves a Dios? ¿Por qué lo sirves? ¿Porque le sigues? Si lo sigues, significa que el seguir a Dios es aprender a conocer a Dios como Él quiere ser conocido. No es religión, no es un conjunto de reglas, no es un conjunto de cosas que tenemos que hacer, de pasos. No, seguir a Jesús es conocerlo, es seguir sus pisadas, es pasar lo que Él pasó, es amar como Él amó, es vivir la palabra como Él quiere que nosotros vivamos la palabra. Cuando nuestro corazón está entregado a Cristo, entonces nuestro corazón produce obras de justicia, y esas obras que son producto de un corazón rendido son las que agradan a Dios. Esa es la ecuación perfecta. Y cuando nosotros agradamos a Dios, Dios nos honra, el Padre nos honra. Así lo dice Juan capítulo 12, verso 26. Ok, pero volvamos a Felipe. Felipe, ¿cómo se llama? El apóstol Felipe, al cual el Señor le dijo, sígueme. Hoy vamos a ver a Felipe y su mensaje. ¿Cuál fue el mensaje de Felipe? Ven y ve. Bueno, Felipe es un nombre griego que significa Filipos, ¿verdad? En griego es Filipos. Y significa encariñado con los caballos. Filos es amigo, amar, vecino, y hipos es caballo.
Cuando las escrituras hablan de caballos, se refiere a ejércitos, a guerra. Pues Felipe, el que fue llamado por Jesús, representa el llamado a guerrear, a romper las ataduras del enemigo para rescatar a muchos. Somos llamados al ejército de Dios. Somos empoderados con la armadura de Dios para tal fin. Eso lo vemos en Hebreos 6:10, donde dice la palabra que nos armemos de la armadura de Dios para pelear la buena batalla, porque nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, sino contra principados, contra potestades. Dios estaba llamando a un Felipe, a un guerrero. Le dijo a Felipe, ven, porque tu misión va a ser guerrear. Y así como a Felipe Dios lo llamó, nos llama a nosotros. Tenemos que ser conscientes de que nosotros tenemos una lucha, tenemos un adversario, un enemigo que solo desea su muerte y mi muerte. Quiere nuestra destrucción. La palabra de Dios dice que Satanás, el diablo, solo vino a matar, a robar y a destruir. Pero Cristo vino para darnos vida y vida en abundancia. Entonces, sabiendo nosotros que el enemigo que tenemos solo viene a matar, a robar y a destruir a nuestra vida, es importante que nosotros sepamos que hay una armadura disponible para nosotros para poder pelear la buena batalla de la fe. Felipe era un buen pescador, porque él era pescador también, era de la misma región que de Betsaida, de la ciudad de Andrés y de Pedro, ¿verdad? Él como buen pescador conocía las aguas. Así es el evangelio. Nosotros tenemos que conocer las aguas donde se pesca y también conocer los peligros que se enfrentan, y conocer no solo los peligros, sino también saber cómo vencer esos peligros. Así que Dios tiene un ejército de Felipes en este tiempo. Yo espero que usted también se levante como un Felipe y sea parte del ejército de Dios que ama guerrear para el reino, sabiendo que primeramente peleamos para romper nuestras propias ataduras, las ataduras de los nuestros y también las ataduras que el Señor nos permita romper en el pueblo de Dios. Pero es imperativo que aprendamos a pelear legítimamente. Pablo le decía a Timoteo, sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. La ley es buena. Y cuando la palabra habla de la ley, habla de la palabra, habla de los mandamientos de Dios. Toda la escritura de Dios es buena si se usa legítimamente. Esto significa que debemos empuñar correctamente la espada de dos filos que se nos ha entregado. La palabra de Dios dice que esta palabra es la espada de dos filos con que nosotros debemos pelear contra las acechanzas del enemigo. No podemos ignorar las maquinaciones del enemigo. Cada día el mundo de las tinieblas se levanta contra los hijos de Dios que quieren perseverar. Tenemos una lucha, tenemos que estar conscientes de esa lucha que tenemos en este mundo. Tenemos una lucha, pero tenemos que saber empuñar la espada de dos filos, usarla legítimamente. Hay un salmo maravilloso, 3 versos, en el Salmo 149, 6 al 9. La palabra de Dios nos habla de esto. Dice, exalten a Dios con sus gargantas y espada de dos filos en sus manos. Aquí está hablando de la palabra de Dios. ¿Y cómo usarla legítimamente? ¿Para qué? Para ejecutar venganza entre las naciones y castigo entre los pueblos, para aprisionar a sus reyes con grillos y a sus nobles con cadenas de hierro, para ejecutar en ellos el juicio decretado. Gloria será esto para todos sus santos. Aleluya. Las naciones, pueblos y reyes a que se refiere este verso está hablando del reino de las tinieblas a los que enfrentamos a diario. Pero hay algo muy importante que nos habla acá, que dice que si nosotros empuñamos esta espada de dos filos como debe ser,
el Señor quiere que nosotros ejecutemos en el mundo de las tinieblas el juicio que fue decretado. Y cuando la palabra habla del juicio decretado, está hablando de la obra poderosa que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Porque Él venció allí a Satanás. Él venció a Satanás y a todas sus huestes. Dice la palabra que los humilló públicamente en la cruz. Allí fue decretado el juicio contra Satanás y contra el mundo de las tinieblas. Pero a nosotros los hijos de Dios, se nos ha dado el ejecutar ese juicio. Cuando nosotros empuñamos la espada de dos filos en nuestra mano y con la palabra ejecutamos este juicio, el enemigo tiene que reconocer y entender cuál es su lugar. Y ahí empezamos a romper las ataduras, empezamos a romper esas ligaduras de iniquidad que hay en nuestra vida. Esas debilidades son fortalecidas. El enemigo pierde derechos. Tenemos que aprender a arrebatar los derechos que nuestros antepasados se dieron, y aún nosotros mismos hemos cedido derechos a Satanás con el pecado, con vidas acomodadas, con vidas infieles a Dios, con vidas que no agradan a Dios. Cuando nosotros vivimos una vida que no agrada a Dios, nosotros le damos derechos a Satanás para que venga a nuestra vida a traer destrucción y muerte. Pero si nosotros tomamos la palabra de Dios y la ejecutamos, vamos a tomar el poder y la autoridad que hay para que el juicio decretado sobre Satanás y sus huestes sea ejecutado como debe de ser. ¿Por qué? Porque a libertad nos ha llamado el Señor. El Señor nos ha llamado a vivir en vida abundante, pero muchas veces no se ve esa vida abundante. ¿Por qué? Porque no estamos empuñando esta espada. Dice aquí, exalten a Dios con sus gargantas. Esto habla de glorificar el nombre de Dios. Cuando nosotros adoramos a Dios, hay un poder que se desata. Y hemos estado ahorita en el tiempo que estamos orando por la madrugada. El Señor nos está hablando. Hay un poder que se desata en la cuarta vigilia de la noche. Hay un poder extraordinario que se desata para los hijos de Dios, para todo aquel que busca. Dice el Señor que Él ama a los que le aman y lo encuentran los que de mañana le buscan. Hay un poder maravilloso en la madrugada, y esto es importante. Hay un poder que se desata para ejecutar al enemigo, para arrebatar, para romper cadenas, para derribar murallas. Y eso el Señor nos está enseñando en estas semanas de oración en la madrugada, donde el Señor nos está poniendo a ejecutar los juicios. ¿Qué juicios? Hay juicios para buscar la gloria de Dios. Hay juicios para derribar las fortalezas, juicios para sacar de pozos, juicios para destruir la tormenta, para destruir los vientos de maldad del enemigo, para destruir aún los decretos que se dan en el infierno. Es tremendo, hermanos y hermanas, que nosotros vemos que como los seguidores de Satanás se levantan en la madrugada a hacer toda clase de maldad en los montes altos. Vemos los hechiceros y los brujos cómo buscan el poder que se desata en la madrugada para hacer, tirar maldiciones, para hacer sus maquinaciones terribles contra el pueblo de Dios. Y nosotros que tenemos el poder de Dios para ejecutar los juicios, estamos teniendo pereza espiritual, tenemos adormecimiento y no estamos muchas veces levantándonos como debe de ser. Este verso de este Salmo 149
tiene un poder extraordinario, tiene una verdad extraordinaria, que si nosotros como hijos de Dios lo tomamos y nos empoderamos en Dios, vamos a poder vencer las fortalezas. ¿Se ha dado cuenta que tal vez hay en la vida del cristiano muchas ataduras? Hay muchas cadenas, hay muchos pecados que no se pueden vencer, hay muchas debilidades que no se pueden vencer. ¿Por qué? Porque no estamos empuñando la espada de dos filos que se nos entregó en nuestra mano para pelear. Por eso la palabra de Dios dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Escúcheme. No tenemos necesidad de estar buscando quien pelee por nosotros. Usted y yo hemos sido empoderados por Dios para pelear y vencer. La victoria está asegurada porque Cristo ya venció. Ya venció, el decreto fue dado. Usted es más que vencedor en Cristo Jesús. Pero tenemos que levantarnos en fe, tenemos que levantarnos con poder para ejecutar ese decreto sobre nuestra propia vida y sobre los nuestros y sobre el pueblo de Dios, sobre las familias del pueblo de Dios que están siendo fuertemente atacadas. El enemigo está atacando las familias, quiere destruir el linaje de Dios. Pero el pueblo de Dios, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Y vemos cómo el Señor pregunta a los Felipes, ¿qué estás dispuesto a hacer? En una ocasión, en la alimentación a los 5,000 que encontramos en este mismo evangelio del capítulo 6, verso 7, vemos que habían 5,000 personas, habían una gran multitud, y dice la palabra que Jesús, lleno de compasión, vino y le dijo a Felipe. ¿A quién le dijo? A Felipe. Y hoy el Señor sigue diciendo a los Felipe de este tiempo, aquellos que están decididos a levantarse y pelear, guerrear, aquellos que dicen, me cansé, me aburrí, que el enemigo siempre gane sobre mí, que siempre vaya un paso adelante de mí. A los Felipes que dicen, no voy a permitirle más al enemigo ganar una victoria más sobre mi vida. Vienen en esta ocasión, el Señor le dice a Felipe, denle de comer ustedes, ¿verdad? Y Felipe, el Señor lo pone a prueba. Pero Felipe dice, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? ¿Verdad? Felipe responde y dice, ni trabajando 200 días ganaría uno suficiente dinero para dar un poco de pan a tanta gente, dijo Felipe. Pero el Señor, en otras palabras, le estaba diciendo, ¿qué harías tú, Felipe? ¿Cómo alimentarías a esta gran multitud? ¿Qué estarías dispuesto a hacer para alimentar al pueblo? Para sacar al pueblo de hambre, de la necesidad. ¿Qué estamos dispuestos a hacer? ¿Qué haríamos nosotros? Vemos a los nuestros que tal vez luchan y no pueden vencer. Vemos también tal vez en nuestras familias que hay desigualdad, que el esposo y la esposa no están caminando correctamente o en la misma dirección, que los hijos se pierden, que los hijos van por caminos de maldad o de pecado. ¿Qué estás dispuesto a hacer tú hoy? El Señor, esta es la pregunta. Así como le dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para todos estos? ¿Qué estás dispuesto tú? ¿Qué vas a hacer, Felipe? ¿Qué harías tú? Hoy te dice el Señor, ¿qué vas a hacer tú? ¿Vas a dejar que el enemigo mantenga con hambre tu casa? ¿Vas a permitir que el enemigo siga dividiendo tu casa? ¿Vas a permitir que el enemigo te siga avergonzando porque no eres capaz de ganar una batalla? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué estás dispuesto a hacer? Primero por ti. ¿Por qué? Porque muchas veces
tenemos ataduras terribles, cadenas de iniquidad que no hemos roto. ¿Por qué? Porque no estamos dispuestos a pelear, porque no estamos dispuestos a enfrentarnos contra Satanás. Pero el Señor te pregunta hoy, ¿qué harías tú? ¿Qué estás dispuesto a hacer? Eso le dijo el Señor a Felipe. Pero en esa misma historia, vemos que aparece un Andrés. Recordemos a Andrés, ¿verdad? Un Andrés al rescate con una posible solución. Porque los Andrés siempre tienen ese carácter varonil. Recuerdan que hablamos de los apóstoles o de los hijos de Dios que son al estilo de Andrés. Aquellos que están siendo formados a la estatura del varón perfecto, ¿verdad? Los Andrés son optimistas y buscan soluciones y no se enfocan en el problema. Son aquellos que le dicen, no le dicen a Dios que tienen un gran problema. Siempre me encanta esa alabanza. No vienen a Dios a decirle tengo un gran problema. Le dicen al problema, yo tengo un gran Dios. Los Andrés se levantan con soluciones. Y vienen y dice, aunque pues Andrés era un hombre optimista, era un hombre que siempre buscaba la solución y su fe aún estaba en crecimiento. Esa es la bendición, que no esperes que tú vas a tener una fe poderosa para actuar. No, hay una determinación. Los hijos de Dios tienen determinación y se agarran de Jesucristo. Y viene uno de sus discípulos, dice Juan capítulo 6 al 9, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada, 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? Vemos entonces cómo Dios, cómo el Señor Jesús obra a través de sus discípulos, ¿verdad? Hemos estado viendo, cabal, estos apóstoles, Andrés, Felipe, ¿verdad? Estamos aprendiendo de ellos, del carácter de cada uno de ellos y de cómo Dios llamó a cada uno de ellos. En otra ocasión, Felipe y Andrés recibieron de Jesús la revelación de que el Padre se glorificaría en el Hijo para manifestarse a los gentiles. Estamos aprendiendo de ello en Juan capítulo 12, versos 20 al 26. Hubieron unos griegos que vinieron a Jesús y querían conocerlo. Y se llegaron a Felipe y Andrés. Y ellos fueron a Jesús a decirle. Y Jesús se manifiesta a ellos y les dice, hoy es el tiempo de que el Hijo de Dios sea manifestado a los gentiles. Y ahí el Señor les revela a Felipe y Andrés que la salvación no se iba a concentrar solamente en los judíos, que la salvación iba a alcanzar a los gentiles, porque Dios está dispuesto a revelar sus planes a aquellos que están dispuestos a pelear por él. A los Felipes, a los Andrés, que no buscan, que no se miran el problema, sino que buscan la solución. Qué lindo, porque hay revelación de Dios para los Felipe. Felipe era un hombre que andaba buscando cada día más revelación de Dios. Cuando dice a Jesús una vez, le dijo a Jesús, muéstranos al Padre y nos basta. En Juan capítulo 14, verso 7, vemos esa historia que Felipe le dijo a Jesús, muéstranos al Padre. ¿Por qué? Porque los Felipes siempre están buscando revelación de Dios. Los Felipes están buscando que Dios se revele a sus vidas. Los Felipes desean y anhelan más de Dios. Muéstranos al Padre, le dijo Felipe a Jesús, y con eso no basta. Felipe es un tipo de discípulo que anhela de Dios, que no se conforma solo con lo que recibe el domingo en su congregación. No, los Felipes no se conforman con eso. Los Felipes quieren ver al Padre. Muéstranos al Padre. Y la forma de conocer al Padre es conocer a Jesús, es seguir a Jesús, ¿verdad? Felipe también está entre los apóstoles que se encontraron en el aposento alto después de la resurrección, antes del Pentecostés.
Hechos capítulo 1, verso 13, hace la última referencia segura que tenemos de él en la Biblia. Estas referencias que les acabo de mencionar son las que se encuentran en la Biblia acerca de Felipe. Según la tradición dice que una tradición dice que murió de vejez, otros dicen que murió crucificado. Pero bueno, no se sabe porque esa es información de la tradición judía. Entonces Felipe, vemos a Felipe entonces. Felipe es un guerrero con bases sólidas en el conocimiento de las Escrituras y con hambre de Dios. Así son los Felipes de este tiempo. Siervos y siervas, hijas e hijos de Dios, que escudriñan y buscan lo profundo del Padre. Y este Felipe le dijo a Natanael, dice, Juan capítulo 1, verso 45 dice, Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Vemos que Felipe era un hombre con mucho conocimiento de la ley y de las profecías acerca del Mesías, y le afirma con certeza a Natanael y lo lleva a Jesús. Le confirma que Jesús es el Mesías. Vemos, hermanos, que muchos Jesús han existido. Muchos Jesús han existido. Y aún existe, ¿verdad? Mucha gente se llama Jesús. Pero nuestro amado es único. Y lo debemos conocer. ¿Cómo lo presentó Felipe a Natanael? Jesús, el hijo de José de Nazaret. A este es a los que los demonios tiemblan, a los que le conocen. Es el que nosotros debemos conocer y debemos presentar a otro. La diferencia entre Andrés y Felipe es que Andrés lleva el mensaje a los de su casa. Recordemos que Andrés le llevó el mensaje a Pedro, que era su hermano, a los suyos, afirmando la necesidad del Mesías tan esperado. Pero Felipe, con un conocimiento amplio de las Escrituras, por la forma en que lleva el mensaje a Natanael, nos hace referencia a que éste tenía un grado superior de conocimiento, más que Andrés. Felipe representa a aquellos que Dios capacita para llegar a sectores donde hay personas que pueden ser doctos en las Escrituras, pero sin revelación de quién es verdaderamente Jesucristo. Amén. Pues Felipe es este apóstol. Felipe es el que lleva mensaje a sus amigos, lleva el mensaje de Jesucristo, quiere dar a conocer a Jesucristo por las obras poderosas de Dios. Pero este Felipe no lo vemos más en el libro de los Hechos. El Felipe que se menciona ahí es otro Felipe, que es el Felipe el evangelista. Del que estamos hablando ahorita es Felipe el apóstol, el discípulo de Cristo. Luego el que se encuentra en Hechos es Felipe el evangelista. Y seguimos aquí en Juan capítulo 1, verso 46, donde dice, después que Felipe le halló a Natanael y le dice que hemos hallado al Mesías, de aquel de que escribió Moisés, Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Y le dijo Felipe, ven y ve entonces. Ve y ve, ven y ve. Ese es el mensaje de los Felipes. Ven y ve. Porque los Felipes no solamente dan el mensaje de palabra. Los Felipes muestran el poder de Dios. ¿Verdad? Siendo, dice que Nazaret, una nación sin relevancia. Porque Natanael dice, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Parece que Nazaret era un lugar pobre, un lugar insignificante en ese tiempo. Y conociendo Natanael que no era el lugar profetizado en que nacería el Mesías, hace esta pregunta, ¿verdad? ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Es que el Mesías profetizado no iba a nacer en Nazaret, ellos lo sabían, iba a nacer en Belén. Muchos estudiosos afirman, por lo que dice Natanael, que es muy probable que Nazaret era un lugar
Era un lugar donde habían maleantes posiblemente. Era un lugar donde no había gente culta, no había gente poderosa, posiblemente gente maleante o gente poco deseada, ¿verdad? Por lo que afirma Natanael. Esto nos demuestra una vez más que aunque la psicología dice que el contexto donde se crece una persona determina o influencia sobre el carácter de ella, Jesús nos dice todo lo contrario. La vida de Jesús nos dice, Jesús nunca se contaminó con lo que lo rodeaba. A pesar de que Nazaret puede haber sido el peor lugar donde vivir, Jesús allí se desarrolló, allí creció y vivió toda su vida allí en Nazaret. Pero él no se contaminó con lo que lo rodeaba, mantuvo su esencia pura, dándonos a nosotros ejemplo de que podemos vivir en este mundo, pero que no debemos contaminarnos con él. Jesús nos enseñó que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y aún Jesús oró para que fuéramos guardados del mundo. Recordemos que el mundo es un gran enemigo, es un enemigo terrible que puede contaminarnos, que puede arrastrarnos a la muerte. Tenemos varios enemigos en nuestra vida y el mundo es uno de ellos y es muy fuerte porque él tiene mucha ideología y quiere arrastrar y contaminar la esencia de la palabra que nosotros tenemos. El enemigo trae confusión y quiere mezclar la verdad con la mentira y traer confusión. Por eso Jesús dijo, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Entonces, el Señor nos demuestra que podemos estar en el mundo, pero no debemos contaminarnos con él. Así como él, siendo de Nazaret, un peor lugar, un lugar terrible para vivir, para crecer, Jesús se mantuvo íntegro, fiel al Señor, como el Hijo de Dios. Dice que por esta expresión, porque Felipe le dice que Jesús es de Nazaret, Natanael se asombra, porque le estaba presentando al Mesías de Nazaret. Y entonces esto trajo curiosidad a Natanael y quiso ir a ver con sus propios ojos. Los Felipe son guerreros que dan a conocer el poder, la autoridad del reino de Dios con hechos más que palabras. Dan evidencias de quién es Jesucristo. El Salmo 46:5 dice, venid y ved las obras de Dios, temible en hechos sobre los hijos de los hombres. Los Felipes, los guerreros de Dios, demuestran el poder de Dios, las obras maravillosas que Dios hace. Aún el Señor Jesús dijo en Hechos 1:8, y recibiréis poder para que seáis mis testigos. El poder del Espíritu está en nosotros para que seamos testigos de lo que Dios es, de las obras poderosas de Dios. Amén. Y el Señor habla de Natanael. El Señor le dijo, te vi porque te conozco. Y eso vamos a ver hoy. Hoy vamos a ver a Natanael. A Natanael, ¿quién era Natanael? Dice, cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Jesús describe a Natanael porque le conocía. Jesús es Dios y todo lo sabe. La presciencia es uno de los atributos de Dios, recordemos. Y aquí el Señor hace evidencia de eso. Natanael significa don de Dios. En una serie de aplicaciones de la raíz Natán, significa destinado, convertido, guardado, facultado o entregado para Dios, entre otras muchas aplicaciones, fíjense. Natanael venía con el sello destinado para Dios. ¡Qué bendición! Imagínense, hermanas. Entonces, hoy estamos hablando de Felipe. Hablamos de Felipe, del guerrero Felipe, del apóstol guerrero, del cual tenemos que aprender. Felipe es un guerrero dispuesto.
a pelear para dar a conocer el reino de Dios. Yo no sé cuántas de ustedes quieren ser como Felipe, pero yo me apunto para ser como Felipe. Y es que cada uno de los apóstoles, con su carácter, nos enseña lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Vimos a un Andrés dispuesto a ser moldeado al carácter de Cristo. Un Andrés que se dispone al Señor para que Dios obre en él. Para que lleguemos a la estatura del hombre perfecto, que es Jesucristo. Y ahora Felipe nos muestra con su vida, ¿verdad? Nos da ejemplo de un guerrero que Dios llama. Dios llama a los Andrés, esos optimistas, esos llenos del deseo de ser formados a la imagen de Dios. Pero también Felipe nos presenta otra faceta que Dios espera de nosotros. También ser guerreros, guerreras, que estén dispuestos, guerreros y guerreras dispuestos a obtener lo que Dios tiene para nosotros. Hay cielo abierto. Fíjense que el Señor nos está llevando a esto, a que en la madrugada es un tiempo poderoso donde el cielo se abre a nuestro favor, ¿verdad? Y entonces el Señor está buscando Felipes, hijos e hijas al estilo de Felipes, que estén dispuestos a ser como Benjamín. De Benjamín se dijo Benjamín, lobo arrebatador, que por la mañana comerá su presa. Por la mañana hay bendición. El Señor quiere, hermanos, hermanas, el Señor quiere que nosotros estemos dispuestos a arrebatar lo que el cielo tiene para nosotros. Y esto no se trata de buscar y arrebatar, no sé, algo que no sea nuestro. Se trata, esta palabra arrebatar significa apropiarnos de la bendición que Dios tiene para usted y para mí. Yo siempre lo veo así, de esta manera, como que si la bendición de Dios es un paquete con su nombre, con la fecha de hoy. Para cada día hay una bendición disponible. De nosotros depende el acceder a esa bendición. De nosotros depende buscar a Dios y arrebatar a esa bendición. Ese poder que hay de Dios disponible. Hay una ventana en la madrugada que se abre, el cielo abriéndose a nuestro favor. Dios quiere que nos levantemos como Felipe, que nos levantemos a buscar esa soberanía de Dios sobre nuestra vida y acceder a echar mano de la vida eterna, ¿verdad? A obtener la bendición de Dios. Y hoy vamos a seguir viendo siempre en el Evangelio, ahí estamos siguiendo, esperando en Dios terminar este capítulo 1 de Juan. Vamos a ver a Natanael, al que el Señor dijo: he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaños, ¿verdad? Entonces hablábamos que Natanael habla de una persona destinada para Dios. Usted y yo hemos sido destinados. ¡Qué bendición! Al igual que Natanael, Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos para Él. Mire qué cosa más linda. Para alabanza de su gracia. Gloria a su nombre. Esta palabra nos da identidad, una identidad maravillosa que Él nos ha dado. Nuestro destino, hermanos, ya está marcado. Efesios capítulo 1, verso 4 dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Fuimos escogidos por Dios, al igual que Natanael. Fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo en Cristo para ser santos
sin mancha delante de Él, para que nos apartemos para Él, para que nos guardemos para Él, para que no nos dejemos contaminar de la mancha del mundo, del pecado, de la contaminación del mundo. Fuimos escogidos para ser santos, apartados para Dios y también para la alabanza de la gloria de su gracia, porque Él nos hizo aceptos, Él nos aceptó en Jesucristo. Natanael era un israelita que guardaba la ley de Dios a cabalidad. Y es posible que por su carácter intachable, posiblemente, Natanael estaba pasando una situación difícil cuando Felipe le presentó a Cristo. Y al igual que a Job, el Señor pesó a Natanael. En Job 31:6 la palabra dice: péseme Dios en balanzas de justicia y conocerá mi integridad. Dios conocía a Natanael. Por eso Jesús le dice: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Vean, esta es la expresión de Jesús. ¿Se imagina que el Señor hable de eso de nosotras? He aquí una verdadera hija de Dios, verdadero hijo de Dios, en el cual no hay engaño. ¿Cómo el Señor nos pesa? Como dice aquí la palabra, el Señor nos pesa en balanza de justicia. Y Él conoce si hay integridad en nuestro corazón. ¿Qué cualidad más hermosa la de Felipe? La cual el Señor busca en sus hijos. ¿Y sabe para qué? Para que el adversario salga avergonzado. Porque cuando nosotros buscamos la integridad, buscamos el ser intachables, el enemigo sale avergonzado. El apóstol Pablo le dijo a Tito, en el capítulo 2, verso 7, preséntate tú, le dijo, en todo tiempo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Es lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros, integridad. Que el mundo sepa, que los que nos rodean sepa que nosotros somos íntegros porque amamos a Dios, porque somos hijos de Dios. ¿Por qué lo conocen a usted? ¿Por qué la conocen a usted en su trabajo? ¿La conocen por su integridad? ¿Porque es la primera que llega a su trabajo? ¿Porque su presentación es intachable? ¿Porque no se deja corromper? ¿Porque trabaja lo que tiene que hacer? ¿Porque es una buena empleada, un buen empleado, es un buen trabajador? ¿Qué dicen sus jefes cuando hablan de usted? ¿Hablan igual que Natanael? Que como el Señor habló de Natanael, un verdadero israelita en el cual no hay engaño. ¿Será que los que nos conocen, los que nos rodean, hablan así de nosotros? Pues el Señor quiere eso. Le tengo noticias. El Señor está buscando integridad en usted y en mí. Él quiere que nosotros tengamos esta misma cualidad que tenía Natanael. Íntegros. Por eso el apóstol Pablo le dice a Tito, preséntate tú como ejemplo en todo tiempo. En su trabajo, cuando están dando esas capacitaciones y de integridad y todo eso, ¿será que lo ponen a usted? ¿La ponen a usted de ejemplo? Hay que escudriñarnos esta mañana. El corazón íntegro agrada a Dios y atrae su bendición. Miren lo que dice el Salmo 84:11. Porque sol y escudo es Jehová, Dios. Gracia y gloria dará a Jehová, y no quitará el bien a los que andan en integridad. Mire qué belleza, bendición, qué linda bendición. Dice este salmo acerca de los que andan en integridad. Sol y escudo es Jehová. Imagínense eso. Él es calor y es protección. Miren qué hermoso. Sol y escudo. Calor y luz. Calor y luz. Para los que andan en integridad. Y da gracia y gloria. Miren que hay gran bendición. Natanael nos enseña esta cualidad maravillosa que es la integridad que Dios está esperando de cada uno de sus hijos. Y cuando Jesús le dijo a Natanael así, Natanael le dijo, verso 48, ¿de dónde me conoces?
Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Natanael le dice, ¿de dónde me conoces? Pero cuando Jesús le dice, cuando estabas debajo de la higuera te vi, la respuesta saltó en el corazón de Felipe. ¿Por qué? Porque el Señor conoce a los que confían en Él y a los que conocen sus caminos. Nahum, mire lo que dice Nahum 1:7. Jehová es bueno, fortalece en el día de la angustia y conoce a los que en Él confían. Porque Jehová conoce el camino de los justos. ¿Somos conocidos por Dios? ¿Es conocida usted por Dios? Dice, conoce el Señor a los que en Él confían. Natanael era un hombre que confiaba en Dios. Por eso Jesús lo conocía. Y el Señor también conocía los caminos de Natanael. Y Jesús le dice, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Y esta palabra higuera significa higo inmaduro o verde. También significa fruto tardío. Eso dice el diccionario bíblico. Algo estaba experimentando Natanael cuando estaba bajo la higuera. Tal vez estaba frustrado en su vida, tal vez pensando que no encontraba razón de ser para él. Posiblemente había fracasado varias veces en su vida y en esta ocasión había fracasado otra vez. ¿Por qué? Porque el fruto en su vida estaba tardío. Había inmadurez, no había llegado a ese punto de madurez, a ese punto de realización en su vida. Natanael estaba pasando una situación difícil. Esto nos habla de que él estaba bajo la higuera. Y él estaba meditando allí bajo la higuera, como un higo inmaduro que aún no lograba lo que debía hacer. Natanael estaba experimentando una situación difícil en su vida. Pero el Señor lo encaminó a él. Proverbios 11:3 dice, miren qué interesante, la integridad de los rectos los encaminará. Y la integridad de Natanael, la integridad de él lo había encaminado a Jesucristo. Dice que Jesús vino en el momento que Natanael necesitaba, justo para llevarlo a su destino. Así hace el Señor con cada uno de nosotros. Cuando se reveló a nuestra vida y se sigue revelando el Señor a nuestra vida. Cuando todo falla, el Señor dice, pruébame a mí, que yo no te fallaré. Por esta razón Natanael se asombra e impactó su corazón las palabras de Jesús. Y sus ojos fueron abiertos porque él entendió. Jesús lo vio cuando estaba debajo de la higuera. Y en su espíritu recibió esta revelación y el testimonio de quién era Jesús. En el verso 49 respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. Las escrituras brotaron en el corazón de Natanael al entender que de Nazaret era un lugar donde no salía nada bueno. Pero se acordó que Nazaret significa vástago, renuevo. Isaías 11:1, ¿qué dice? Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Allí esta palabra cobró vida para Natanael y entendió, oye, sí, posiblemente no sale nada bueno de Nazaret, pero salió algo bueno. Era el renuevo que estaba profetizado que saldría de Nazaret. Isaías hizo alusión que Jesús saldría de Nazaret, aunque Isaías no estaba diciendo que iba a nacer en Nazaret, porque las profecías claramente decían que Jesús iba a nacer en Belén de Judá. Él pudo declarar sin duda alguna. Ahora Natanael, cuando sus ojos se le abren, él declara, tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel. E inmediatamente se sometió a su autoridad
y a su señorío cuando le dijo Rabí. Rabí le dijo mi Señor, mi Señor. Le dijo, hoy te hago mi Señor, hoy me someto a tu autoridad, a tu señorío, le dijo Natanael. Qué hermoso, qué hermosas cosas, de verdad, el Señor tiene para nosotros. Y primeramente Dios, si ustedes me esperan un par de minutos, creo podemos terminar este capítulo. Cosas mayores que estas verás, dijo Jesús. Versos 50 y 51. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? De cierto os digo, que de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. El Señor declara a Natanael que lo mejor estaba por acontecer. Le había mostrado una pincelada de su omnisciencia, ¿verdad? Es uno de los atributos de Dios, que Él tiene sabiduría plena y perfecta, que Dios sabe todo lo que sucede y que es la fuente misma de todo conocimiento. Pero aún a Natanael le faltaba ver más de esa omnisciencia de Jesucristo, así como de su omnipresencia, que Jesús está en todo tiempo, al igual que Dios, su Espíritu está en todo tiempo, y su omnipresencia, que todo lo puede, que Él es la fuente de todo poder, porque Él es poder. Y el Señor le dijo, y verás el cielo abierto. El cielo se abre. Y nada, cuando el cielo se abre, nada puede detener su gloria. Es el deseo del Señor que nosotros, que usted y yo, caminemos bajo este cielo, bajo la sombra del Omnipotente. ¿Qué significan cielos abiertos? Entre muchas cosas se puede mencionar. Caminar bajo cielos abiertos es victoria sobre el poder de las tinieblas. Jesús dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Hay victoria sobre el poder de las tinieblas cuando caminamos bajo cielos abiertos. Hay acceso a las cosas del cielo. Se puede echar mano de la vida eterna. Pelea la buena batalla de la fe, dijo Pablo. Echa mano de la vida eterna. Hay bendición en los lugares celestiales. Hay bendición, podemos acceder a la bendición de Dios cuando los cielos están abiertos a nuestro favor. Y la palabra dice que estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo para mostrar las riquezas de la gracia de Dios. Hay cielo abierto disponible para usted, para que nos sentemos en esos lugares celestiales juntamente con Cristo, porque ahí hemos sido sentados juntamente con nuestro Señor. ¿Y qué le dijo el Señor también? Verás a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Esto nos habla del reino de los cielos estableciéndose en la tierra y del mover sobrenatural de Dios en el ministerio de Jesucristo y en su iglesia. Hebreos 1:14 dice, ¿no son todos estos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Esos son los ángeles. Ellos están disponibles para nosotros. Son espíritus ministradores a favor de nosotros, a favor del reino, a favor de la iglesia. Vimos el poder sobrenatural de Dios en el ministerio de Cristo. Y ese poder sobrenatural también está disponible para la iglesia, para usted y para mí, porque ellos fueron enviados para nuestro servicio, a nuestro favor. Así es que gloria al Señor por lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Quieres cielos abiertos para tu vida? Ven y ve las obras de Dios que tiene para ti. Vas a caminar en victoria. Hay victoria para ti. Hay riqueza. Hay bendición. Hay cielos abiertos para ti. Levántate y arrebata. Aprópiate de lo que te corresponde a ti.
porque muchas veces estamos viviendo vidas que no agradan a Dios, porque no hemos accedido a la vida eterna, lo que Dios tiene para usted y para mí. Levantémonos creyendo en fe, al igual que Natanael, hemos sido escogidos desde antes de la fundación del mundo, somos amados por Dios. Levantémonos como Natanael, pero también levantémonos como los Felipes que guerrean y pelean por lo que les corresponde. Dios te bendiga, de verdad ha sido un placer y un gusto hoy estar con usted y espero que esta palabra te anime y te levante este día para saber que puedes levantarte como un Felipe, empoderándote del poder de Dios, pero también como un Natanael. Ven y ve la obra de Dios, ven y ve el cielo abierto a tu favor, ven y descubre que si tú te mantienes en la integridad de Dios, vas a ver muchas cosas, el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre y sobre todo aquel que ama y teme a Dios. Así es que Dios te bendiga. Gracias por estar hoy y adelante. El Señor está contigo. Levántate, ánimo, no importa lo que estés pasando. Dios está a tu favor y quiere que camines bajo cielos abiertos. Dios te bendiga.